Buenas noches con todos y todas, ¿cómo están? Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas ¿cómo noches, están? profesora. ¿Cómo están? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a continuar con el tema de trabajo infantil y adolescente. No sé si alguno de ustedes recordará algún tema de que vimos en la clase pasada que quisiera traerlo como repaso a esta clase y de paso tener sus puntos en participación. Ahí está, muy bien. Adelante, Yanela. Profesora, quizás como un pequeño resumen de lo que conversamos, revisamos el caso sobre los menores que trabajaban en esta mina extrayendo piedra pómez y hablamos de que los menores de 14 años en principio están impedidos de trabajar por el ordenamiento, que a partir de los 14 años pueden laborar, pero en trabajos que no sean considerados como peligrosos. Y también desde los 12 con un permiso especial, igualmente en trabajos que no sean considerados peligrosos. También conversamos, o bueno, comentó un poco usted que la prostitución definitivamente era un no rotundo, era porque era un trabajo no solamente peligroso, sino que además los menores no pueden dar su consentimiento para sostener relaciones sexuales y estos temas. Y también comentó un poco usted que creo que en la Amazonía, en estos casos de minería ilegal, el tema de la trata de personas, muchas menores son llevadas como que a estos campos en donde, no sé, trabajan ilegalmente, y los jóvenes que son como que los que también trabajan en un trabajo que no deberían estar realizando como es la minería, como que son recompensados de alguna forma por sus labores. Ok, de acuerdo. Solamente una aclaración. Claro, en realidad sí está permitido desde la Convención sobre los Derechos del Niño que un menor de 18 años pueda tener actividad sexual legal, ¿no? O sea, pueda tener relaciones sexuales, ¿no? Permitidas por ley. De ahí que nosotros tenemos que los mayores de 14 años pueden dar su consentimiento válido en una relación sexual. Y los menores de 14 años se presume que hay violación presunta. Y sabemos muy bien que en cada uno de estos casos, como lo conversamos en su momento en una clase, da lugar al resguardo de distintos bienes jurídicos. Una cosa es la libertad sexual y otra cosa es la indemnidad o intangibilidad sexual para los menores de 14 años. Pero acá lo que estamos hablando en realidad es que lo que está proscrito y que no pueden dar su consentimiento un menor de edad es en prostitución. ¿De acuerdo? En prostitución hay una suerte de protección a las niñas, niños, adolescentes, en términos de que estos nunca, en ninguna edad podrán dar su consentimiento. Siempre se considera que es explotación sexual, ¿de acuerdo? Siempre se partirá del supuesto de que es explotación sexual. O sea, en otras palabras, a diferencia de lo que puede ser tener relaciones sexuales voluntarias a partir de los 14 años, no tiene otra connotación el tema de la prostitución, ¿no? El tema de la prostitución genera, pues, en realidad, una afectación cuando esta se da de manera temprana, ¿no? Da una afectación en lo que vendría a ser el desarrollo integral de lo que son las adolescentes o niños, dedicarse a la prostitución, ¿no? Muy bien, entonces, sí, adelante, Emma. Sí, perdón, profesora. Algo que quizás también a mí me llamó la atención de la anterior clase era ese dilema que todavía estaba presente en nosotros, ¿no? Porque, o sea, si bien la convención dice de que se supone que realmente los niños que son, o sea, los niños no deberían trabajar, porque lo que tendrían que estar haciendo es realmente estudiar, para que no se entorpezca el tema de su educación, que tengan un buen desarrollo físico, mental, espiritual, todo lo que conviene, ¿no? Tener una buena infancia, pero de cierta forma se vuelve un dilema cuando nosotros vemos a pequeños niños que quizás vienen o pues o bailan en la calle, nos dicen que nos van a hacer un servicio del, quizás cualquier servicio como que en el que les quieran como tener monedas y tú
y uno no sabe cómo ayudar a frenar ese tipo de cosas, porque sabes que si no los ayudas tampoco no van a tener de dónde comer, o quizás lo que reciban ni siquiera va a ir para ellos, sino va a ir para sus padres, ¿no? Entonces ese sigue siendo un gran dilema hasta ahora, porque si bien vemos a niños trabajando en las calles, no hay una forma concreta en los que nosotros sepamos qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? Yo creo que es una buena pregunta para hacerle el día de mañana a Alejandro Kusianovich, ¿no? Invitarlos a todos a que no nos perdamos los distintos bloques temáticos. ¿Verdad que quedó pendiente mandarles algunas indicaciones que van a ser en realidad indicaciones bastante generales de lo que yo esperaría que ustedes hagan como documento para que se constituya en el comodín, ¿no? Pero para eso es necesario asistir a todo el evento, o sea, los 6 bloques temáticos, ¿no? Para que verdaderamente tenga lugar de comodín. Pero quien pueda mañana conectarse, yo les invitaría a que no dejen de hacerlo. Nosotros vamos a dejar pasar, como lo estoy adelantando un poquito, solamente 250 personas de las 300 que tenemos por Zoom. De estas 250, ¿por qué 250 y no 300? Porque estamos separando para ustedes su butaca, ¿de acuerdo? Estamos separando su asiento. Entonces, eso significa de que ustedes pueden entrar en cualquier momento a cualquiera de los bloques temáticos, y mañana va a estar Alejandro Kusianovich, que es muy conocedor de estos temas. Yo creo que es una buena pregunta esta que estás lanzando, Emma, para poderla justamente plantear, ¿no? Yo creo que sería bastante interesante poderlo escuchar. Muy bien. Gracias por el repaso. Vamos entonces a continuar. Carla, ¿cómo estás? Ya te vi que llegaste. Vamos a continuar entonces. ¿Qué tal? Para que me apoyes con justamente las participaciones. Muy bien, efectivamente, yo creo que han tocado los temas más medulares y también más polémicos. Tomar una decisión a partir de qué edad un niño o adolescente estaría autorizado a realizar un trabajo legal es una decisión política, ¿de acuerdo? Es una decisión política, y algunos parten de la necesidad que tenga pues la mira en un principio de realidad. O sea, ¿qué es lo que en términos reales se viene dando en la práctica? ¿Qué tanto conviene o no mantener a un sector de la infancia en una situación de ilegalidad? Porque sabemos nosotros que los menores de 14 años que realizan algún tipo de actividad económica productiva están realizando un trabajo ilegal, o sea, no permitido por ley, y por lo tanto siempre con un carácter informal, o sea, tiene un carácter informal porque nunca va a lograr su autorización. Y esto que tanto podría finalmente exponerlos a no tener resguardados sus derechos laborales, porque de plano le estamos negando la capacidad para justamente trabajar, ¿no? Estamos negándole una capacidad para decidir trabajar. Entonces, es un tema, pues, como les digo, en realidad bastante complejo en términos de cómo responder a pero lo que termina primando, yo creo que es finalmente protección. La autonomía es a partir de los 14 años. Protección es para menores de 14 años. O sea, ahora la cuestión es de qué tanto en la práctica se da protección o qué tanto se da en la práctica, digámoslo, no resguardo, ¿no? Porque si vemos, mayormente los niños que están en las calles son niños que no tienen edad todavía para realizar actividades laborales. A veces vemos niños pequeños. Entonces, ¿cómo responder a esto, no? O sea, ¿cuál sería el mejor mecanismo? ¿Sería conveniente bajar la edad para que puedan de alguna manera estar autorizados a realizar una actividad laboral? De repente no es los 14 años, de repente es a los 10. ¿Qué cosa hay? O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos al respecto frente a una realidad que nos desborda? Una realidad que correspondería llevarlos a albergues del Estado, considerar que están en una situación de desprotección familiar. O sea, o sea, ¿cuál sería la medida para resguardarnos? Es un tema bastante, digámoslo, difícil, porque es un tema cultural. Habíamos conversado que parte de por qué los padres pueden ser tan tolerantes para que los hijos
se dediquen a actividades laborales tiene que ver con un tema cultural muy arraigado, ¿no? De una creencia que es parte de su aprendizaje. De repente, para algunas personas puede quedar más claro que en esa etapa de desarrollo humano el aprendizaje se da en la escuela. Para otros, el aprendizaje no necesariamente se da de manera completa, ¿no? En la escuela, sino que necesitan tener también otro tipo de aprendizajes en la forma como pueden estos valerse por sí mismos, recurseárselas y salir adelante. Como es el argumento que se suele utilizar mucho justamente en áreas rurales del país, ¿no? En donde lo que se busca es lograr que, como lo conversábamos, que los hijos tengan un aprendizaje pronto de lo que significan las faenas agrícolas, ¿no? Entonces, por ser tan polémico el tema, es que verdaderamente genera distintas posturas que la vamos a conversar al finalizar, espero yo, esta clase, si no, comenzando la otra. Bueno, una de las cosas que habíamos conversado, que no quiero dejar de pasar para tenerlas en cuenta, como ya nos decía su compañera, es que, bueno, hay algunos requerimientos con respecto a este tema, ¿no? O sea, en principio, o sea, la aspiración del Estado, que en realidad todavía no la tenemos manifiestamente clara en políticas, es erradicar el trabajo de menores de 14 años, ¿no? También erradicar el trabajo peligroso para los menores, perdón, para los mayores de 14 años, es decir, para los que tienen edad legal para trabajar. Y se hablaba del tema de disminuir el tema de explotación sexual y también disminuir el tema de trata, ¿no? Como aspiraciones del Estado como parte de la política. Otra cuestión que también conversábamos era la postura de la Convención. En realidad la Convención no es abolicionista. ¿Qué cosas? Vamos hablando en términos de las posturas que hay en relación al trabajo infantil y adolescente. Hay una postura permisiva y hay una postura abolicionista. La postura abolicionista es aquella que apunta a que los estados en sus normativas erradiquen el trabajo, o sea, la posibilidad de que tengan capacidad laboral los menores de 18 años. O sea, lo que se quiere es que en realidad progresivamente los estados vayan elevando la edad legal para admitir a los niños en trabajo, a niños en términos de convención. Entonces, si vamos aumentando progresivamente la edad, si de repente ya no es 14 años, sino que sale una normativa que establece 16, vamos a ir pues progresivamente eliminando dentro de nuestro sistema normativo la capacidad laboral en menores de 18 años. Ese es un tema bastante discutible, o sea, porque a medida que vamos elevando la edad, pues va quedando bajo ese rango de edad mucha población que si trabaja lo hace de manera ilegal y por lo tanto no serían beneficiarios de todos los derechos laborales contemplados en la normativa de la especialidad. En aras de esto, entonces, en realidad, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Naciones Unidas han querido ser algo flexibles. No establecen radicalmente justamente una postura, ni una postura totalmente abolicionista, ni totalmente permisiva, diríamos, ¿no? Porque en principio sí establecen de plano, no hablan de un derecho al niño a trabajar, cosa que sí lo hacemos nosotros en nuestro Código de Niños y Adolescentes, sí establecemos justamente en el artículo 22 el derecho a trabajar de los adolescentes, está como tal, el derecho a trabajar. Y decíamos que en realidad dentro de la política del Estado pareciera ser que tenemos un doble discurso, porque por un lado les reconocemos el derecho a trabajar, pero por otro lado no hay políticas en el Estado que promuevan el trabajo o que generen empleo a los mayores de 14 años. Porque generar empleo a los mayores de 14 años hay un sesgo de interpretación en el sentido que se plantea que sería promover el trabajo de los mayores de 14 años. Y bueno, hay una postura abolicionista muy marcada justamente en todo lo que es nuestra política también, que considera que en realidad el trabajo de mayores de 14 años no es un trabajo que genere muchos efectos positivos en el desarrollo del adolescente. Más bien, restringe el ejercicio de derechos que terminan siendo fundamentales, porque un adolescente que trabaja no rinde igual en la escuela.
o un adolescente que trabaja no va a tener tantas horas de recreo o de recreación. O sea, sencillamente va a tener otro mecanismo distinto de socialización. Pero, como les digo, o sea, son miradas distintas, son posturas distintas. Vamos a ver al final de qué estamos hablando con esas posturas distintas. Pero lo que sí está claro es que la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que nos plantean de plano no es de abolicionismo, o sea, no es que esté prohibido, ¿no? No está prohibido como lo podría estar la explotación sexual, ¿de acuerdo? No está prohibido como podría ser todo tipo de maltrato o violencia en agravio de los niños, sino que se habla de brindar protección al niño contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o sea nocivo para su salud, para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Si solamente nos quedáramos en esta parte del artículo, posiblemente diríamos, bueno, pero de repente podría ser que el comité, que las Naciones Unidas están partiendo de que, bueno, pues en realidad todo niño que realice trabajo va necesariamente a ser víctima de explotación económica y se van a afectar otros derechos fundamentales en ellos. Pero no es así, porque cuando continuamos dando lectura al artículo 32, descubrimos que en la propia convención se establece la posibilidad de que cada Estado, teniendo en cuenta, dice, los instrumentos internacionales pertinentes. Cuando habla de instrumentos internacionales pertinentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todos los convenios de la OIT. La OIT tiene una serie de convenios que refieren justamente a este tema de niños trabajadores, ¿no? Y en base a esto, la convención entonces nos plantea que fijemos una edad mínima para trabajar. O sea, en otras palabras, esa es parte de la riqueza de la convención, justamente tener algo de flexibilidad, ¿no? Igual también pasa con el tema de adolescentes que infringen la ley penal, que es el tema que ya trataremos próximamente. O sea, los adolescentes que infringen la ley penal, no dice la convención a partir de qué edad un adolescente tendría responsabilidad penal o a partir de qué edad tendría que responder por el sistema de administración de justicia penal. No, lo que indica es que los estados fijarán, establecerán, o sea, deja esto a criterio de cada cultura, de cada práctica social, finalmente establecer, en este caso concreto, a partir de qué edad debiéramos autorizar a los niños, porque la convención habla de niños, a trabajar. Como que también nos exige que tiene que haber una reglamentación sobre horarios y condiciones de trabajo y también penalidades para asegurar o sanciones para asegurar su cumplimiento. Entonces, esta es la mirada de la Convención sobre Derechos del Niño, que como bien sabemos nosotros, es pues la normativa internacional de rango constitucional y efecto vinculante para los estados, es la norma que para nosotros es de la especialidad, la de mayor jerarquía. Entonces, es la norma marco que nos ayuda a establecer toda la política pública con respecto a los derechos de los niños y adolescentes. De ahí, pues, obviamente que es muy importante lo que ésta nos establezca en términos de pautas o lineamientos en relación de lo que implica permitir que un niño trabaje, ¿no? No sé si hasta ahí habría alguna pregunta antes de continuar o comentario. Parece que no. Muy bien, continuamos entonces. Así, parece que sí. Manuel, doctora. ¿Qué tal, Una Manuel? consulta, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Profe, ¿no hay una pauta para exigir que este adolescente tenga estudios o continúe estudios? Se le exige, por ejemplo, regularle horarios y condiciones de trabajo, pero no tanto así estudiar. En el artículo 32, al enunciado enumerado, sí se dice, mira, o sea, en otras palabras, debe ser protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
Entonces, mira, en realidad, este planteamiento lo hemos copiado en el Código de Niños y Adolescentes. Nosotros establecemos efectivamente que un adolescente, ¿no? A partir de 14 años, en principio, pues tenga derecho a trabajar, pero a la par dice que ese derecho está verdaderamente supeditado a que no contravenga otros derechos que son fundamentales para ellos o ellas y que en realidad tienen primacía para el sistema normativo. Cuando hablamos de niños y adolescentes, ¿cuáles son los derechos que tendrían primacía entonces frente a su derecho a trabajar, su derecho a la salud, su derecho a la educación y su derecho al desarrollo integral? No sé si contesté tu pregunta, Manuel. Buenísimo, profe. Gracias. Ya, ok, gracias. Entonces, lo que tenemos nosotros es, a la par, como les decía, convenios, los convenios de la OIT. La OIT ha producido muchos convenios para orientar a los estados ratificantes con respecto a estos temas de, como les dije, de menores de 18 años que trabajan, ¿no? Y en realidad lo que tenemos nosotros es que, bueno, definitivamente nos ayudan a interpretar todo lo relativo al derecho a trabajar de los niños o de los adolescentes y propiamente cuáles son las exigencias para los estados. Por ejemplo, tenemos nosotros que es el convenio 138, el que ha fijado en 14 años la edad mínima legal. ¿Cómo es esto? O sea, yo tengo que decirles algo que resultó ser en su momento muy interesante. Justamente nosotros tenemos pues el primer Código de Niños y Adolescentes tras la ratificación de la Convención, porque recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada en el año de 1990, por eso, entonces, por el Estado peruano, ¿no? Cuando nosotros ratificamos la Convención, pues lo que hacemos es dar a luz el primer Código de Niños y Adolescentes, que es de 1993, en un gobierno de facto de Fujimori, ¿no? Mediante un decreto ley se establece pues el primer código de niños y adolescentes. Y en este primer código de niños y adolescentes se fija la edad de 12 años. La edad de 12 años como la edad legal para permitir trabajar a los adolescentes. Porque sabemos nosotros bien que según el Código de Niños y Adolescentes se es adolescente a partir de los 12 años, ¿no es cierto? Entonces, la edad de la adolescencia coincidía con la edad de que estaba permitido a un adolescente trabajar. Sucede que tras la ratificación por el Estado peruano del convenio 138, como ven ustedes, pues en el 2002, cuando se ratificó, nosotros nos comprometimos a fijar la edad a partir de los 14. Entonces, ¿qué significó ello? Que tuvimos que elevarla, o sea, se dio efectivamente, esto dio lugar a que en el próximo, el próximo código, ¿no? Nosotros estableciéramos, pues, el elevar la edad a 14 años. Pero en realidad lo hicimos antes, porque el próximo código fue, no, el próximo código fue en el 2000. No, esto fue después, fue una ley especial que tras ratificar el convenio 138 eleva la edad. Porque nosotros hemos tenido en realidad dos códigos, tenemos dos códigos de niños y adolescentes. El de primero es de 1993, tras la ratificación, como les digo, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el segundo es el que está vigente todavía de agosto del 2000. Entonces, sucede que a posteriori, más bien del Código de agosto del 2000, tras ratificar, repito, el convenio 138, se modifica la normativa para dar cumplimiento a este convenio. Ustedes no se imaginan todo el revuelo que se ocasionó, ¿no? O sea, veíamos verdaderamente adolescentes, ¿no? Con pancartas, gritando ante el Congreso, que querían trabajar, que no les podían quitar su derecho a trabajar, porque claro, si vamos elevando la edad, vamos dejando al margen a grupos etarios para que puedan tener un trabajo legal, ¿no? Porque siempre, si la edad de 14 años, en nuestro caso, hace que, como les dije, todo trabajo realizado por menores de 14 años sea un trabajo ilegal, no es un trabajo permitido por ley.
En ese sentido, entonces, generó mucha polémica en su momento, y bueno, posiblemente sea un tema interesante también. Entonces, mañana, mañana se va a hablar de los menores de 14 años que trabajan. O sea, es el tema que se le ha pedido a Alejandro Kucianovich que dialogue, ¿no?, sobre ese tema, los menores de 14 años que trabajan. Y, y lo que tiene es una cláusula de flexibilidad, ¿no?, para justamente permitir que a partir de los 12 años puedan ser admitidos a trabajar los adolescentes, ¿no? O sea, se habla de trabajos ligeros, o sea, trabajos verdaderamente que no impliquen ningún tipo de esfuerzo, digámoslo así, ¿no? Otra cuestión también es que se busca en lo posible que la edad que se fije para admitir el empleo en adolescentes sea una edad que coincida con el cese de la obligación escolar, lo cual en nuestra realidad es bastante complejo, porque tenemos nosotros una cifra importante de repitencia y de extraedad. O sea, tenemos muchos adolescentes que están cursando un año de estudios atrasado, ¿no? O que porque han repetido, o porque dejaron de estudiar un año de estudios, lo que fuera. Pero es muy difícil lograr esa coincidencia. O sea, en 15 años, en nuestra realidad es un poco complicado. Más bien, entonces acá lo que ustedes ven, lo que ustedes pueden deducir de lo que nos va planteando ahí el convenio 138, es de que en principio se fijen 14 años, pero luego como que alientan a los estados que fijen la edad de admisión al empleo en edades no tan prematuras, sino más bien edades más próximas a la adultez. Porque, por ejemplo, si nosotros hiciéramos caso de fijar una edad no inferior a la del cese de la obligación escolar, tendríamos que fijarla en aproximadamente 16 o 17 años, dada nuestra realidad. Y esto, pues daría muy poco margen para que pudiera realizarse el trabajo entonces para los adolescentes. En realidad estaríamos hablando de dejar debajo de esos 16 o 17, como les decía, a todos los adolescentes que también podrían estar involucrados en actividades laborales, y no se les recordaría, por lo tanto, sus derechos laborales, ¿no? Bueno, el tema de las representaciones artísticas siempre será un tema, pues, que se plantea como una excepción. Sin embargo, en realidad ya está demostrado que, que los chicos, que los niños o adolescentes trabajen en la televisión como artistas, o que incurran justamente en el canto, ¿no? Que se dediquen a esto como una actividad laboral, en realidad está demostrado que tiene sus efectos bastante negativos, ¿no? Por todas las exigencias que muchas veces esto implica. Y esas exigencias tienen que ver con que tengan horarios a veces escolares distintos, o que no se terminen relacionando con sus pares, como lo podría hacer cualquier otro niño o adolescente. Entonces, si bien es cierto, hay mucha tolerancia frente a ello, pero sin embargo, como les digo, en base a evidencias, está claro de los efectos negativos que tiene el involucrar a niños o adolescentes en actividades artísticas como en contratos que puede implicar una reiterancia justamente en actividades artísticas que va afectando, como les repito, su derecho a la escuela en términos de normalidad, sino más bien un poco fuera del horario usual de la escuela, con profesores particulares, lo que fuera, pero los priva de lo que es justamente tener contacto con sus compañeros, tener un ambiente en que todos podemos haber pasado justamente de socialización a través de contacto con nuestros pares en un ámbito escolar. Entonces, eso en realidad afecta. Y otra cosa también importante es que justamente lo que tenemos nosotros es que de alguna manera estamos justamente a través de lo que es la propia OIT, porque hay que decirlo, o sea, el sesgo que tiene la OIT, como ustedes pueden ir deduciendo, es un sesgo abolicionista. O sea, la OIT, a pesar que se ha flexibilizado bastante, se puede plantear que en realidad no tiene la radicalidad de antes, pero el sesgo de la OIT es que un menor de 18 años no trabaje. O sea, eso es lo que la OIT en términos reales nos va planteando
con la serie de convenios que van saliendo. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, acabamos de hablar del convenio 138 de la OIT, y que tratemos de relacionar este convenio con la edad a partir de la cual un adolescente podría trabajar. Pero el convenio 182 de la OIT lo que nos plantea es finalmente una prohibición, ¿no? En términos de justamente prohibir la venta, la trata, la esclavitud, ¿no? De los niños. Entonces, y como las peores formas de trabajo, o sea, en otras palabras, la venta, trata, esclavitud, se habla que son las peores formas de trabajo infantil. Y esto ya ustedes pueden deducir cuál es la finalidad política de ello. O sea, ir impactando los estados una mirada negativa con respecto al trabajo de menores de 18 años, porque acá tenemos en claro que ni la esclavitud, ni la venta, ni la trata, ¿no? Son pues, no es trabajo, ni en sus peores formas. Eso no es trabajo, esos son delitos en agravio de finalmente los niños y adolescentes. Entonces, la OIT estratégicamente va buscando impactar en los estados de esta manera también, tratando de sacar a la luz los delitos que podrían tener, que podrían estar de alguna manera de repente vinculados para una explotación laboral, podría ser una trata, puede estar vinculada con explotación laboral, como también la esclavitud y la venta. Eso está claro, pero hay que diferenciar, eso es un delito, no es una peor forma de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, no es trabajo, en otras palabras, no es trabajo, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver más bien qué cosas serían las peores formas de trabajo. Si nosotros queremos pensar, en realidad, con una mirada crítica, en una peor forma de trabajo, tendríamos que hablar, por ejemplo, de lo que es trabajo peligroso. ¿De acuerdo? Eso para mí sería las peores formas de trabajo peligroso. Y vamos a ver de qué cosa hablamos con trabajo peligroso. Entonces, lo que tenemos nosotros es acá como dos posturas, ¿no? Una postura propiamente de la Convención sobre los Derechos del Niño que hemos venido conversando y una postura que va más en los convenios de la OIT. La Convención sobre los Derechos del Niño hemos visto, pues, busca proteger a los niños, es decir, menores de 18 años, de lo que es explotación económica, trabajos peligrosos, proteger su educación, su salud o desarrollo integral. Y los convenios de la OIT lo que buscan es asegurar progresivamente la eliminación del trabajo infantil, elevar progresivamente la edad y erradicar, bueno, las peores formas de trabajo infantil. O sea, una postura radicalmente abolicionista. No sé si hasta acá habría alguna pregunta o comentario. Isabel. Adelante, Nicole, buenas Profesora, noches. buenas noches. Yo tenía una duda justo como usted comentaba, estas dos posturas que al menos están manejando, tanto la abolicionista como la permisiva y de alguna forma, ¿no? ¿Cómo es que algunos órganos, por ejemplo, la OIT o la misma, Convención Interamericana, ¿no? de Derechos Humanos o otros órganos, cómo valoran el tema del trabajo, pero, eh, o sea, yo considero que de todas formas es algo que ha estado marcado en nuestra realidad. O sea, no es algo que escape a la vista que hay menores que por temas, niños, niñas, adolescentes que muchas veces por temas económicos tienen que empezar a trabajar desde su corta edad, ¿no? Y a mí me parece como un riesgo y también un problema que de no regularse este tipo de cosas existan mayores situaciones de vulneración, ¿no? Por ejemplo, no solo por poner no sé, un caso, si es que esta tendencia, ¿no? Como dicen que el niño se debe procurar que termine la etapa escolar para que recién pueda realizar este tipo de trabajo laboral, pero en muchos escenarios, por ejemplo, esto no se da, ¿no? Incluso desde muy
pequeños ya empiezan a trabajar y entonces el hecho de que no se le brinden estas garantías como el de los reglamentos, la reglamentación de horarios, las condiciones en las que pueden trabajar, no, no sé, que no existan este tipo de instrumentos, al menos de que ellos se puedan valer, hace de que a mí me parecería que estén en situación de más vulneración, ¿no? Porque la simple prohibición no va a hacer de que esos niños dejen de, por así decirlo, seguir trabajando, ¿no? Hay escenarios muy duros en los que, a pesar de las mismas prohibiciones, los niños siguen en estas situaciones y si es que no hay medios para regularlos, no hay, por ejemplo, garantías que ellos puedan pedir, ¿no? Por ejemplo, que merecen un horario de tal a tal hora o que las condiciones en las que ese menor tiene que estar tienen que ser tal o cual o brindarle más condiciones más idóneas, ¿no? Sobre todo para su edad. Entonces, eso era lo que me causaba un poco de duda. Muchas gracias por tu intervención. Brunella, Mira, profesora. Nicole, te digo una cosa, o sea, en realidad, ¿perdón? Brunella también levantaba la mano, doctora, disculpe. Perdón. Ah, ya, vamos entonces a contar las dos intervenciones, me parece muy bien. Adelante, Yanela. Brunella. Ah, Brunela, perdón. Brunela, adelante. Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Concuerdo con mi compañera cuando dice que los estados, por adoptar una visión abolicionista, podrían dejar también en desprotección a la situación que la población de la niñez pasa por temas de realidad. Quería comentar, preguntarle en realidad sobre los casos de explotación económica eh, de los padres hacia los niños que son artistas o deportistas, porque veíamos bueno, hace unos minutos que para ellos no hay como edad mínima, es como una excepción. Entonces, ¿qué hay con el tratamiento de esos casos? Ok, muchas gracias. Interesantes las dos intervenciones. Miren, con respecto a la intervención de Nicole, ¿no? Sí, yo coincido con eso, ¿no? Efectivamente, en la medida en que haya prohibición, no hay regulación y no hay protección a derechos laborales. Porque estamos partiendo del hecho de que quien transgrede la prohibición incurre en un trabajo ilegal. Y un trabajo ilegal nunca puede dar lugar a derechos laborales, ¿no? Eso está claro. La cuestión es que en nuestra realidad, ¿qué tan cierto es que hay derechos laborales? ¿O qué tan cierto es que verdaderamente se logra un nivel de formalidad? O sea, lo conversamos en la clase pasada, según las últimas estadísticas que tenemos, ¿no? O sea, en nuestro país en términos generales, en el trabajo adulto estamos bordeando el 70% de trabajo informal. Entonces, podríamos aspirar a que el trabajo que realicen los adolescentes sea formal. Podemos aspirar a que verdaderamente estos logren concientizarse y sus padres de la importancia que es que estén registrados en los municipios, que hay un control con respecto a que su trabajo no se cruce con su escuela, ¿no? O que tengan horarios pues determinados, en fin. O sea, no hay esto, o sea, no hay esta conciencia, o sea, pareciera ser como que predomina también el tema de la informalidad, ¿no? Y si hay informalidad, o sea, el problema es que cuando hay informalidad tampoco hay derechos laborales para los adolescentes. O sea, en realidad, ¿cómo reclamar derechos si no están inscritos, si su trabajo no logró autorización? Entonces, la informalidad también niega la existencia de un trabajo legal, ¿no? Y, y por lo tanto, niega el ejercicio de derechos laborales. Bueno, pero sí, o sea, coincido efectivamente, Nicole, en el sentido de que a mayor edad
mayor prohibición de trabajar, menos protección, ¿no? Bueno, en las condiciones y en el país en que estamos, en las dificultades que hay para brindar protección de derechos laborales, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, en relación al tema de la explotación económica con respecto a justamente actividades artísticas o finalmente, pues, deportísticas de niños o adolescentes. Ahí, bueno, definitivamente sí hay ahí un tema, digámoslo, o sea, de más flexibilidad, como podemos ver hasta cuando vemos de repente comerciales o cuando vemos de repente alguna película, novela, lo que fuera, o sea, hay un contrato detrás de justamente estas participaciones de los niños y adolescentes, hay un contrato firmado por los padres, ¿no es cierto? Y como representantes legales. Y ahí pues tienen que haber por ley cláusulas que refieran justamente a lo que implica en términos de obligaciones, ¿no? En términos de obligaciones laborales de estos niños y adolescentes, en términos de horarios, en términos de que no se afecte su derecho a la escuela y todo ello. Pero la exigencia propia de la naturaleza de este trabajo es la que de alguna manera creo que marca más el nivel de afectación que pudiera tener, ¿no? Ahora, ¿qué tanto hay explotación económica? Bueno, justamente lo que se buscará es que estas cláusulas que estén en el contrato laboral sean cláusulas que estén orientadas a que no exista esta explotación económica. O sea, una explotación económica tiene lugar aquí finalmente cuando se le puede dar, pues, una remuneración por debajo a lo que le corresponde, ¿no? O en todo caso, que finalmente los padres terminen beneficiando económicamente del trabajo de sus hijos, ¿no? Si es que se pudiera justamente demostrar que efectivamente esto es así, que no es que esto está beneficiando a los niños y adolescentes en términos de unas mejores condiciones de vida o el trabajo que realizan, sino más bien está enriqueciendo a los padres y en perjuicio de sus hijos, pues en realidad ese es un caso para verlo como desprotección familiar. Ya nosotros a estas alturas sabemos lo que es situación de riesgo y lo que es desprotección familiar. Y hemos hablado que hay una resolución ministerial, la 065-2018, que nos distingue entre lo que es situación de riesgo y desprotección familiar. Y tenemos que ver que uno de los supuestos para que se incurra en desprotección familiar es el trabajo de niños y adolescentes cuando hay de por medio explotación económica. Cuando hay explotación económica no es situación de riesgo, es desprotección familiar, es decir, el Estado podrá hacerse cargo del niño adolescente, podrá pues colocarlo en acogimiento familiar, en familia sustituta o en un albergue, ¿no? Que tampoco no es lo más idóneo, habíamos dicho, el albergue, la institución es última ratio, pero la explotación económica puede poner en riesgo otros derechos conexos, como la integridad, ¿no? Y esto pues hay que proteger a los niños y adolescentes de este tipo de abuso que podría tener de los padres en términos económicos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Brunella. Sí, profesora, Bueno, gracias. gracias. Bueno, justamente tenemos también lo que es la recomendación 146 de la OIT. Esta recomendación 146 complementa la del convenio 138 de la OIT, que como hemos dicho es para fijar una edad mínima y la erradicación de trabajo infantil. Y lo que hace es, en realidad, esta recomendación, como su nombre lo dice, es una recomendación para los estados, en términos de favorecer a que los estados tengan en cuenta la necesidad dice, de una extensión progresiva de otras medidas económicas y sociales destinadas a aliviar la pobreza y asegurar a la familia niveles de vida para que los niños no realicen actividades económicas. O sea, en otras palabras, es un conjunto de unas buenas intenciones, ¿no? Se alienta a los estados a justamente promover políticas sociales, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar a que saliendo la familia de la pobreza, pues los niños no tengan que realizar actividades económico-productivas, ¿no? Para la manutención de la familia.
Pero hay otro tema también bien interesante y es el tema de inspección del trabajo infantil. Y en el tema de inspección de trabajo infantil hay una serie de convenios también de la OIT que refieren a ello. Por ejemplo, el convenio 81 de la OIT, que habla del convenio relativo a la inspección de trabajo en industria y comercio. El convenio 129 de la OIT, convenio sobre la inspección de trabajo en agricultura. Bueno, la recomendación 146 que ya conversamos, que establece la necesidad de fortalecer el sistema de inspección laboral para erradicar el trabajo infantil. La observación general número 16, que son las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, ¿no? Lo que sí es importante entonces es que sí hay muy claro, o sea, es parte también de la política del Estado, que la SUNAFIL, que es la entidad dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de hacer seguimiento o supervisión al trabajo, para que este se dé en buenas condiciones y no hay explotación. Hay mucha referencia en sus normativas con respecto a vigilar que efectivamente niños y adolescentes no se vean involucrados en trabajo sin contar con la debida autorización o propiamente las condiciones para no ponerlos en riesgo. Por eso tenemos nosotros nuestra ley, una ley que habla de la inspección de trabajo, que es la ley 28.806. Y esta ley que tiene que ver con inspección de trabajo, miren ustedes, acá hay unos artículos que pueden resultar ilustrativos, ¿no? Ejemplificadores de cómo están contemplándose el tratamiento del trabajo de niños, niñas y adolescentes. Dice, por ejemplo, en el artículo 3, numeral 1, literal E, dice, una de las finalidades de la inspección de trabajo es la vigilancia y exigencia de cumplimiento de las normas sobre el trabajo de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, vemos qué importante, ¿no? Cómo se vincula entonces este tema de una entidad del Ministerio de Trabajo, es una entidad pues que brinda reportes periódicamente, ¿no? De cómo justamente puede encontrar a personas en condiciones de trata o explotación, pero también cómo puede encontrar a niños entonces que finalmente no se está dando con ellos el cumplimiento de las normas, y cuando hablamos del cumplimiento de las normas sobre el trabajo de las niñas, niños y adolescentes, lo que tenemos que pensar inmediatamente es el tratamiento que está contenido en el Código de los Niños y Adolescentes, porque es en el Código de los Niños y Adolescentes donde tenemos regulado todo lo relativo al trabajo de niños y adolescentes. Luego dice, se extiende, o sea, acá vemos justamente cómo de manera más precisa, se alude a las funciones de SUNAFIL, dice, se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y que se ejerce en todos los lugares donde se preste trabajo infantil. Luego dice, tratándose de actos que impliquen el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de niños, niñas y adolescentes, se impondrá la máxima multa prevista en el rango correspondiente, ¿no? Y bueno, y esas visitas son inopinadas y pueden tener lugar en una empresa, y al visitar de manera inopinada una empresa y encontrar un adolescente, lo primero que tiene que verificarse es si este adolescente ha sido autorizado a trabajar por el Ministerio de Trabajo. Porque vamos a ver pues que las autorizaciones a trabajar en menores de edad siempre son dados por instituciones administrativas. Pero lo importante que es que estos jóvenes se inscriban, que logren la autorización, porque con la autorización van a poder lograr el seguimiento, o sea, va a poder la instancia administrativa conocer que está trabajando y hacer el seguimiento respectivo. Y justamente en el reglamento de esta ley se establece cuáles son infracciones muy graves que podrían incurrir las empresas. Dice, incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de niños, niñas y adolescentes en relación de dependencia. Ya hemos dicho, las disposiciones están en el Código de Niños y Adolescentes y las vamos a ver en breve. Actividades que se realicen por debajo de las edades mínimas permitidas para la admisión del empleo. Ya sabemos nosotros que una infracción muy grave en la que podría incurrir una empresa es en tener trabajando a un menor de 14 años.
Y esto pues, en realidad, implícitamente, podríamos decir, no hay que probarlo, poner a trabajar a un menor de 14 años, implícitamente la ley parte que se está afectando su salud y su desarrollo integral, así como su proceso educativo. Decíamos, pues, actividades que no cuentan con la autorización de la autoridad administrativa. Ya sabemos cuáles son. El municipio o, en todo caso, el Ministerio de Trabajo. Depende de qué tipo de trabajo estemos hablando. Si estamos hablando de bajo las órdenes de un empleador en relación de dependencia o por cuenta ajena, la instancia que autoriza este trabajo es el Ministerio de Trabajo. Luego dice los trabajos o actividades considerados como peligrosos y aquellos que deriven en el trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral. Esos también son infracciones muy graves. Como finalmente dice, actos que impliquen el incumplimiento de las disposiciones relativas con relacionadas con el trabajo de niñas, niños y adolescentes, se impondrá la máxima multa prevista con el rango correspondiente. No que hemos hablado de eso, y en realidad ahí tenemos las multas, y esto por resolución 074/2016, que plantea pues justamente en el Ministerio de Trabajo cómo van a ser sancionadas las empresas. Si estamos hablando de que fue involucrado en una microempresa, 50 unidades, ¿no? De lo que es tributación, unidades justamente de imposición tributaria, de OIT. Si es pequeña empresa, 100 unidades. Si son para el régimen general, 200 unidades. ¿Qué cosa es trabajo peligroso? Ahora ya vamos a entrar entonces, ¿qué cosa es trabajo peligroso? ¿No? Porque hemos venido hablando continuamente de sabemos que se va a imponer la máxima multa si es que justamente una empresa inmiscuye a un adolescente en trabajo peligroso. Y bueno, está definida en estos términos, es aquel que se realiza en condiciones riesgosas o insalubres, que podrían provocar la muerte, la enfermedad, mutilar y o lesionar al trabajador. Y bueno, se parte finalmente que el adolescente es más vulnerable a los peligros y riesgos, ¿no? De trabajo peligroso. Tenemos un decreto supremo, ¿no? Que es un decreto supremo en realidad antiguo del MINDES, cuando el MINDES era lo que ahora es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cambió de nombre, antes se llamaba el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se llamaba el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Y acá lo que tenemos es una definición de trabajos peligrosos, ¿no? Aquel en que las exigencias propias de las labores interfieran o comprometan el normal desarrollo biopsicosocial, la seguridad o la moral de los adolescentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en realidad de algunos tipos de trabajo peligroso. Trabajo peligroso por su naturaleza y trabajo peligroso por su condición. Entonces, el trabajo peligroso por su naturaleza, en realidad, digámoslo, que de manera intrínseca, como está dicho ahí, ¿no? Tiene la posibilidad de causar un daño grave en el adolescente. Por ejemplo, lo que vimos en el caso que revisábamos en la clase pasada, el trabajo de minas en canteras, ¿no? Es un trabajo peligroso, o hacerlo en subterráneos, o en contacto o exposición a químicos, como decíamos, los lavaderos de Madre de Dios, de oro, ¿no es cierto? Hay mucho manejo de sustancias químicas en los lavaderos, manejo de sustancias explosivas que podría ser justamente en las minas, ¿no? La utilización de equipos pesados, que podría ser justamente también en lo que implica, pues, el traslado de mobiliarias. Lo que podría ser también máquinas aplastantes o cortantes, ¿no? Podría justamente darse de repente en trabajos agrícolas, o labores de vigilancia o trabajos en la calle. En general, todos estos son trabajos peligrosos por su naturaleza. No podrían ser involucrados, pues, adolescentes. Trabajos en la calle, miren ustedes, trabajos en la calle. ¿Qué significa trabajos en la calle, no?
ahí justamente es una cuestión también que tendríamos que un poquito entrar a mayor profundidad y tendríamos que ver, bueno, que en realidad puede ser cualquier trabajo de lo que vemos nosotros usualmente hacer a estos chicos, ¿no? Aparentemente ventas, ¿no? Ventas que justamente que le generan un ingreso propio, pero de repente podrían ser también otro tipo de actividades que puedan significar de repente dedicarse a, a sembrar en jardines públicos, pero la cosa es que está en la calle lo que implica para estos chicos, o sea, ¿qué significa estar en la calle tantas horas? ¿Con qué sujetos puede terminar interactuando y qué tanto puede ser esto peligroso para ellos? También el trabajo peligroso por su condición, el trabajo nocturno. ¿Cuál es el trabajo nocturno? Creo que lo habíamos mencionado. Ese trabajo que tiene lugar desde las 7 de la noche. O sea, el trabajo nocturno comienza a las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y sabemos que es un trabajo peligroso para ellos. En principio está prohibido, pero la ley establece algunas excepciones al respecto, que la veremos más adelante, cuando tiene lugar el trabajo nocturno. Un trabajo que es peligroso por su condición es el trabajo doméstico. Antes teníamos nosotros regulado el trabajo doméstico para menores de edad. Estaba permitido el trabajo doméstico para menores de edad, pero esto se vio que en realidad daba lugar a mucho abuso en términos de los horarios que se cumplían, en términos de finalmente la inasistencia que se generaba a la escuela, ¿no? Por parte de estas adolescentes, o también lamentablemente el tema de violencia sexual en su agravio. Entonces todo ello combinado ha dado lugar a que finalmente se decida derogar toda disposición que permita el trabajo doméstico en menores de edad. También trabajo peligroso por su condición son tareas agropecuarias, ¿no es cierto? Y también el trabajo que impida el acceso finalmente a la educación. Y bueno, tenemos ahí justamente una cuestión mucho más detallada que implica un trabajo peligroso en la agricultura, ¿no? Expuestos a pesticidas, a fertilizantes, tóxicos, cuchillas, herramientas peligrosas, mordeduras de insectos, ¿no? Como yo les decía, se ha de alguna manera exaltado el trabajo en el campo de los niños, ¿no? O sea, como que se ha visto muy positivo, ¿no? Porque favorece, se plantea su socialización, a su vínculo con su comunidad, al compartir faenas agrícolas, que de alguna manera hace que se sienta parte de este colectivo, ¿no? Pero vamos, o sea, en realidad eh, hay que partir de que sí también tiene un sesgo de peligrosidad como estamos viendo. En la minería, el uso de sustancias químicas peligrosas, riesgos de derrumbes de minas y trabajar con explosivos. En la construcción, expuestos a trabajar en grandes alturas, a levantar cargas pesadas o el uso de maquinaria peligrosa. En la manufactura, el uso de solventes tóxicos, tareas repetitivas en posiciones dolorosas y herramientas cortantes. El trabajo doméstico, expuestas a abuso, largas horas de trabajo, a vivir en aislamiento, lejos de sus familias y de sus pares. Trabajos de transformación de materias primas, fabricación artesanal de ladrillos. Ya lo habíamos conversado como el tema de los ladrillos, adobes y las lajas de piedra decorativas. Todo esto impacta en términos respiratorios en los niños y adolescentes, ¿no? Y finalmente, en recolección de basura y residuos sólidos, también es un trabajo peligroso pues, obviamente, por un tema de salud, de salubridad, que podría tener justamente, podría haber afectado por el hecho de estar en contacto permanente, pues, con residuos o basura que pues tiene que ver con un tema de higiene y de salud para ellos. No sé si habría alguna pregunta o comentario con respecto a lo expuesto hasta aquí. Yanela. Adelante, Yanela. Sí, profesora. Creo que no me está, bueno, no estoy tan segura de a qué nos referimos con trabajo doméstico. O sea, como las personas que van a otras casas diferentes de las suyas a ayudar con el aseo y esa clase de actividades, ¿o a qué nos referimos? ¿Perdón?
Que no estaba muy segura de a qué se refería el trabajo doméstico. Ujú. Esa, Claro, esa duda me había quedado. tiene que ver el trabajo doméstico fundamentalmente aquí, en realidad está más pensada esta prohibición con el tema del trabajo en casa. O sea, justamente la empleada del hogar que tenemos en casa, ¿no es cierto? Está más pensada en ese tipo de manifestación de trabajo doméstico, ¿no? Que justamente por eso se habla de largas horas, o sea, en otras palabras, finalmente esta adolescente está a disposición de quien le contrate para en cualquier momento del día poder hacer alguna tarea doméstica, ¿no? Y esto cómo podría implicar, cómo podría terminar afectando también este trabajo doméstico que de repente mucho se favoreció en su momento con este tema de los padrinos, ¿no? Que traían muchas veces a niñas o adolescentes de la sierra, justamente decían, viene como padrino, en realidad en la práctica lo que era un trabajo doméstico. No, en realidad no debe mediar ningún tipo de relación laboral porque está prohibido para comenzar, pero en algún momento estuvo permitido, como les decía, sí se podía justamente ver, es más, había que inscribir este tipo de trabajo en el municipio. Tú, por ejemplo, tenías una adolescente empleada, tú lo que tenías era que justamente hacer de conocer del municipio que habías empleado a un adolescente. Y obviamente ahí lo que se buscaba es que tú tuvieras un contrato con ella y que establecieras justamente sus horarios, todo, pero como era cama adentro finalmente, o sea, la cuestión era de que esto comenzó a revelarse que estaba dando lugar a mucho abuso, porque estábamos hablando de muchas veces de adolescentes que al comenzar recién a trabajar, no sabían dónde comenzaban sus derechos y dónde terminaban sus deberes, ¿no? Y al final, pues, estaban siempre a la disposición para hacer tareas domésticas. Además, justamente como se plantea acá, el hecho de las prohibiciones que se dan muchas veces, que éstas puedan tener contacto con su familia o con otras amistades de su edad, ¿no? Las restricciones que podían ver al respecto. En realidad también se conoció en su momento de que había dificultad. A veces no se respetaba el horario de la escuela, a veces ni siquiera se les matriculaba en el colegio. Entonces, ¿cómo se dio esto? En realidad, era muy difícil tocar puertas y lograr sacar información, ¿no? al respecto, pero sí se les encontraba muchas veces en los mercados. En los mercados podíamos encontrar, y justamente a estas adolescentes, ¿no? Que se les encontraba en los mercados, que justamente al momento de entrevistársele, que estaban haciendo alguna compra, se veía que estaban en una casa trabajando, pues se sacaba información y esto dio lugar en realidad a que se comenzara a reflejar todos los abusos que se estaban dando al respecto. No sé si respondió a tu pregunta, Yanela. Sí, profesora, muchas gracias. Gracias también. Bueno, existe en realidad una ley explícita también de trabajo en minería, ¿no? Acá está dicho textualmente que se prohíbe el trabajo a las personas menores de 18 años en actividades mineras. Dice, las familias de los niños que han sido retirados de trabajo minero o se mantienen al margen de esta actividad tendrán prioridad para acceder a programas sociales de lucha contra la pobreza y promoción del empleo. O sea, en otras palabras, para motivar a que las familias pudieran tomar acciones en no involucrar a sus hijos en actividades mineras, justamente lo que se ofrecía era ello, ¿no? Involucrarlos en programas sociales. Darles muchas veces también ha sido parte de las acciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el generar empleo a los padres. O sea, como tener una lista de interesados por parte del Estado a que trabajen bajo la condición o promesa de que van a sacar a sus hijos de lo que se constituye un trabajo prematuro, ¿no? Bueno, hay que saber que este tema se vincula también con un delito. Tenemos el delito de exposición a peligro. Y en el delito a exposición a peligro, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? El hecho de que sean sometidos a trabajos excesivos,
¿no? Vamos a leerlo completo. Dice, se sanciona a quien expone a una persona colocada bajo su autoridad, sometiéndola a trabajos excesivos, sea obligándola o induciéndola a mendigar en lugares públicos, y se plantea será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y luego se plantea justamente las agravantes cuando quien induce es alguien que tiene parentesco consanguíneo finalmente con el niño o el adolescente, como pueden ver ustedes, ¿no? En los casos en que la gente tenga vínculo de parentesco consanguíneo o la víctima fuera menor de 12 años, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. De otro lado, en los casos en que la gente obligue o induzca a mendigar a 2 o más personas colocadas bajo su autoridad, dependencia, tutela, curatela o vigilancia, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 5 años. Muy bien. ¿Aquí alguna pregunta? Bueno, yo creo que nos quedamos ahí, ¿no? Nos queda todavía pendiente otras cuestiones interesantes. Tenemos que hablar sobre los derechos de los adolescentes trabajadores, porque tienen derechos laborales contemplados en la normativa y que tienen diferencias con respecto, obviamente, al ámbito laboral de adultos, porque hay un sesgo de protección muy marcado y es un tema de protección específica para ellos. Ustedes recordarán que en las primeras clases, cuando hablábamos de los niños como sujeto de derechos, aludíamos a que los niños como sujeto de derechos había 2 manifestaciones. Una de ellas era atribuirles derechos adicionales y otra era brindarles protección específica. Entonces, la protección específica, también un ejemplo de ella son propiamente todos los derechos laborales contemplados en el Código de Niños y Adolescentes y la forma como están establecidas las exigencias que pueden tener lugar en un contrato laboral con adolescentes. Entonces, nos quedamos ahí porque creo que es importante que hablemos de nuestro evento el día de mañana. ¿Cómo van? ¿Cómo está todo? ¿Alguna pregunta tendrían ustedes pendiente? Sí, Yanela. A ver, cuéntanos. Hola, profesora. Sí, varios compañeros